En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan es un libro de los evangelios diferente. Se le conoce así como el evangelio diferente. Recordemos que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos, pero Juan tiene ciertas características distintas. Por ejemplo, Juan no está iniciando desde el nacimiento de Jesús. Él está iniciando desde lo que a la concepción de Juan e inclusive el Espíritu Santo con la revelación que le da es de Jesucristo en su preexistencia. Es decir, antes de que existiera aquí en la tierra, ¿quién era Jesucristo? Cuando yo empezaba a leer este tipo de citas sabía que tenían algo importante, pero no les entendía muy bien. Y me costaba trabajo entenderlo hasta que entendí la palabra verbo, que si a ti te pasa lo mismo que a mí en estos versículos, vas a ver que cobra un sentido diferente cuando sepas qué significa la palabra verbo. Nosotros sabemos que el verbo es una acción, y aquí verbo está con mayúscula. En la palabra de Dios, cuando encontramos una palabra con mayúscula, por lo regular se refiere a Dios. Por ejemplo, vamos a encontrar que cuando se refiere a dioses, lo hace con D minúscula, porque no es Dios, porque no son el Dios vivo, el Dios en el que creemos. Cuando lo pone con mayúscula, entonces está hablando de Dios, de Jehová. Ustedes pueden leer la palabra de Dios y encontrar que cuando dicen, por ejemplo, hijo va a estar con H mayúscula, cuando se refiere al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y cuando se refiere al Hijo pródigo, va a ser con una H minúscula. Entonces aquí veamos primero que dice en el principio era el verbo, pero es con B mayúscula. Verbo que damos que es una acción. Entonces Jesucristo es la representación de la acción de la palabra. Es decir, la palabra, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios únicamente es texto. Y Jesucristo es el cumplimiento de ese texto, es la acción, es la palabra hecha carne. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Jesucristo, pero Jesucristo es cuando las cumple. Él hace que todo ese verbo, todo ese texto se vuelva verbo, se vuelva una acción. Por eso lo encontramos así. Si lo leemos de esta forma, entonces, y entendiendo este contexto, esta cita ya no es tan complicada. Se leería algo así: en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. La Trinidad, como hemos estudiado, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quiere decir que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo ya convivían. Y aquí está hablando de esta Trinidad conviviendo, porque dice: este era en el principio con Dios, versículo 2. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es un principio importante. Dios es todopoderoso. Una de las características que solo tiene Dios es la omnipotencia. Omnipotencia significa todopoderoso, que todo lo puede. Entonces dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de Jesucristo. Ahora le está diciendo que Él es la luz, que Él es la vida. Él era el verbo, Él estaba con Dios desde el principio. Él es la luz, y entonces Él es la vida. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra Él, o contra ella, refiriéndose a la luz. Quiere decir que Jesucristo, lo que hizo en esta tierra, no fue opacado por Satanás, porque cuando Él muere, Él no se queda en la tumba, sino que Él, por ser todopoderoso, Él resucita. Entonces es importante cuando leemos el Evangelio de Juan entender este contexto, porque estamos hablando de una característica importante de Dios, que Él es todopoderoso, que Él lo puede crear todo, que Jesucristo estaba con Él, que estaba con el Padre desde el principio, y que en Él todo fue hecho. De hecho, que Jesucristo es la acción de lo que Dios hablaba en un principio. Ustedes pueden ver entonces que si Él era el verbo desde el principio, cuando Dios dijo hágase la luz,
o sepárese la luz de las tinieblas, el Padre hablaba y en Jesucristo se hacían a través del poder del Espíritu Santo también. Entonces es la Trinidad trabajando como uno solo. Pero Juan 1:1 está hablando de Jesucristo mismo. Entonces, en el discipulado que estamos estudiando, debemos entender que Jesucristo es Dios, que Jesucristo ya existía antes de estar en la tierra, que Jesucristo no existió hasta el día que nació en la tierra. Esto habla de la preexistencia de Jesucristo. Entonces vamos a continuar con los temas del discipulado. Si ustedes tienen dudas, tienen inquietudes, yo les voy a invitar a que a través de este canal me hagan saber sus dudas, sus comentarios. Y próximamente estamos viendo por abrir un espacio para trabajar con ustedes, de tal manera que podamos estudiar, pero interactuar un poquito más con ustedes. Muchas gracias y que estén muy bien. Bendiciones.